El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció la presencia de mercenarios extranjeros procedentes de China, Tayikistán, Uzbekistán y algunos países africanos en las filas enemigas rusas. Un importante comité del Congreso estadounidense, de mayoría republicana, anunció este martes que citó al expresidente demócrata Bill Clinton y a su esposa, la ex jefa de la diplomacia, Hillary Clinton, como parte de su investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Una investigación reveló cómo China sigue adquiriendo petróleo iraní a pesar de las sanciones más duras impuestas por Estados Unidos. Utilizando una red secreta conocida como la Flota Fantasma, los buques realizan transferencias de crudo en alta mar fuera del radar internacional. Un violento aluvión arrasó con varias casas en el distrito indio de Uttarkashi, al norte de la India, ocasionado por lluvias torrenciales en la región. El Departamento Meteorológico de la India emitió una alerta roja para la zona y registró lluvias extremadamente intensas de más de 20 centímetros en algunas partes del estado de Uttarakhand. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que sus tropas están combatiendo en el noroeste del país contra lo que describió como mercenarios extranjeros procedentes de China, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán y otros países africanos. Durante su visita a la línea de frente en la región de Kharkiv, el mandatario afirmó en su cuenta de X que responderá ante la presencia de agentes mercenarios de China, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán y algunos países de África. Esta no es la primera vez que Zelensky hace este tipo de denuncias. En abril, el líder ucraniano aseguró que 155 ciudadanos chinos habían sido capturados en frentes como Donetsk y Lugansk, combatiendo del lado ruso. Además, aseguró que China estaría suministrando pólvora, artillería y colaborando con la producción de armamento dentro de Rusia, reclamos que Beijing negó con firmeza. En esa misma línea, un informe independiente del medio ruso Important Stories, basado en registros del Sistema Médico Unificado de Moscú, identificó a más de 1.500 mercenarios extranjeros de al menos 48 nacionalidades que pasaron por un centro de reclutamiento en Moscú entre abril del 2023 y mayo del 2024. Según ese mismo reporte, Nepal encabeza la lista de nacionalidades registradas en ese centro de reclutamiento, con al menos 603 ciudadanos identificados, seguidos por 86 tayikos, 71 uzbekos, así como personas de Sri Lanka, India y otros países africanos. Aunque aún no hay datos exactos sobre el total global, un reporte de CNN publicado en febrero reveló que Rusia podría haber reclutado hasta 15.000 ciudadanos nepaleses en su guerra con Ucrania, mucho más que los registros oficiales por el centro moscovita. Sobre personas procedentes de Asia Central, otro medio de investigación independiente afirmó que, aunque no existen cifras exactas, se estima que miles de ciudadanos de Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y Turkmenistán han participado en el conflicto en filas rusas, a menudo tras ser atraídos con promesas laborales falsas o contratos engañosos. Como se sabe, Zelensky ha incrementado su agenda de actos con soldados y funcionarios públicos tras la crisis en la que se vio inmerso a finales de julio por su decisión, luego revertida, de subordinar las agencias anticorrupción a un cargo nombrado directamente por el presidente, como el fiscal general del Estado. China y Rusia dieron comienzo el domingo a sus ejercicios navales anuales en el Mar de Japón, con el objetivo de reforzar su alianza y contrarrestar lo que consideran un orden mundial liderado por Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de China informó a través de un comunicado que las maniobras se iniciaron en aguas cercanas al puerto ruso de Vladivostok y durarán 3 días. Ambas partes llevarán a cabo operaciones de rescate submarino, maniobras antisubmarinas, de defensa aérea y antimisiles, así como combates marítimos. Según la revista Army Recognition, un submarino diésel eléctrico de la clase Kilo, construido originalmente en Rusia, atracó por primera vez para participar en los ejercicios anuales. Estas operaciones, iniciadas en 2012 bajo el marco Joint Sea, reflejan la creciente sinergia militar entre Pekín y Moscú, intensificada desde el conflicto en Ucrania de 2022. Así buscan perfeccionar capacidades conjuntas, fortalecer la disuasión y consolidar la asociación estratégica integral frente a lo que ambas potencias perciben como un cerco occidental. Las maniobras del 2024 se realizaron a lo largo de la costa sur de China. Como se sabe, Pekín se ha declarado
declarado neutral ante la guerra de más de 3 años de Rusia contra Ucrania, aunque nunca ha condenado el conflicto ni ha pedido la retirada de las tropas de Moscú. Bombardeos rusos en el este de Ucrania. Al menos 3 personas murieron el martes, incluyendo un mecánico que trabajaba en una estación de trenes en Losova, en la región de Kharkov. El alcalde afirmó que se trata del ataque más masivo en la ciudad desde el comienzo de la guerra. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que Rusia lanzó más de 25 drones Shahed de diseño iraní contra Losova, atacando infraestructura civil. Las vías ferroviarias de Ucrania han sido fuertemente atacadas por las tropas de Moscú durante toda su invasión, lanzada en 2022. Otro ataque ruso en la región de Sumy, al noreste de Ucrania, mató a 2 personas en una empresa agrícola. Un comité del Congreso estadounidense de mayoría republicana anunció el martes que citó al expresidente demócrata Bill Clinton y a su esposa, la exjefa de la diplomacia Hillary Clinton, como parte de una investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. El expresidente Clinton fue citado para el 14 de octubre y su esposa para el 9 de ese mes, para que aclaren sus vínculos con Epstein, de acuerdo con el congresista republicano James Comer. Se desconoce si los Clinton acudirán a esa cita, muy inusual en Estados Unidos. Comer también solicitó al Departamento de Justicia registros sobre Epstein, incluidas sus comunicaciones con el expresidente demócrata Joe Biden y altos cargos de su gobierno. El panel apunta asimismo contra otros altos cargos, como el exdirector de la Policía Federal James Comey, el exfiscal especial Robert Mueller y 6 exsecretarios de Justicia. Desde hace semanas, la Casa Blanca intenta mitigar la controversia desencadenada por el caso Epstein. El presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, se halla bajo presión de parte de su base conservadora. Le acusan de falta de transparencia después de que el Departamento de Justicia confirmara que Epstein, un financiero hallado muerto en su celda en 2019 antes de ser juzgado por tráfico sexual, se suicidó y el caso está cerrado. Trump ha pedido a sus simpatizantes que pasen página, pero los demócratas del Congreso, con el apoyo de algunos republicanos, quieren obligar al gobierno a publicar los detalles del caso. La administración del presidente Donald Trump anunció la puesta en marcha de un programa piloto que exigirá a ciertos solicitantes de visas de turismo B2 y negocios B1 un depósito reembolsable de hasta $15,000 como condición para la emisión del visado. La medida busca combatir las altas tasas de permanencia ilegal registrada en Estados Unidos. Según la notificación publicada en el Registro Federal, el programa tendrá una duración de 12 meses y se aplicará a ciudadanos de países con índices elevados de personas que exceden la permanencia autorizada en el país. El Departamento de Estado precisó que el listado oficial de naciones afectadas se publicará en las próximas semanas. El propósito es enviar un mensaje claro a los países cuyos ciudadanos no respetan los términos de sus visas, para que tomen medidas inmediatas que incentiven el cumplimiento de las leyes migratorias de Estados Unidos. Así lo señala el documento oficial. Los oficiales consulares tendrán la facultad de exigir a los solicitantes de visa B1 y B2 el pago de una fianza de hasta $15,000, aunque se estima que el monto promedio rondará los $10,000. Esta garantía económica será reembolsable en su totalidad una vez que el extranjero demuestre haber cumplido con las condiciones de su visado, es decir, abandonar el país dentro del plazo autorizado. El Departamento de Estado calcula que cerca de 2,000 personas afrontará esta exigencia durante el periodo de prueba. La administración Trump justificó la iniciativa señalando que en el año fiscal 2023, más de 500,000 personas excedieron el plazo de permanencia autorizado en sus visas, lo que representa un desafío constante para las autoridades migratorias. China continúa comprando petróleo iraní pese a las sanciones estadounidenses, utilizando una red de buques conocida como Flota Fantasma para transferir crudo en alta mar y eludir la vigilancia internacional, según una investigación de CBS News. Las operaciones se llevan a cabo en aguas internacionales cerca del archipiélago de Riau, frente a la costa de Malasia, facilitando el traslado
traslado clandestino de petróleo desde buques sancionados por Estados Unidos hacia embarcaciones con destino a puertos chinos. El miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones, las más amplias desde 2018, contra empresas y embarcaciones relacionadas con la exportación de petróleo iraní, en un intento por frenar la financiación de los programas nucleares de Irán. A pesar de estos esfuerzos, la investigación indica que las actividades ilícitas persisten y crecen. Charlie Brown, ex oficial de la Marina de Estados Unidos y asesor principal de la organización no gubernamental United Against Nuclear Iran, afirmó que mientras exista un suministro, habrá demanda de este petróleo con descuento. Brown señaló que China compra el 90% del petróleo iraní y que la transferencia se concreta cerca del archipiélago de Riau, equivalente en una superficie al área de Nueva York. Un informe del Congreso estadounidense indicó que estas actividades permitieron a Irán recaudar hasta $70.000 millones, recursos destinados en parte a sostener su régimen y programa nuclear. Si bien la administración de Donald Trump intensificó las sanciones en los últimos meses, el comercio irregular apenas ha disminuido. China no reconoce las sanciones unilaterales de Estados Unidos y considera legítimo su comercio de hidrocarburos con Irán. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció el lunes que esta semana dará instrucciones sobre la continuación de la guerra en la Franja de Gaza, en un contexto de creciente presión sobre su gobierno para poner fin al conflicto y liberar a los rehenes. Durante una sesión del Consejo de Ministros también recordó los objetivos de guerra que se fijaron para la franja. Más tarde esta semana convocaré al gabinete para instruir a las fuerzas de defensa de Israel sobre cómo lograr estos 3 objetivos. Necesitamos seguir unidos, luchando juntos para lograr todos los objetivos de guerra que hemos establecido: la derrota del enemigo, la liberación de nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no sea una amenaza para Israel. El gobierno israelí en guerra contra Hamas desde el ataque del movimiento islamista palestino en su territorio el 7 de octubre de 2023 se enfrenta a una presión interna cada vez mayor. Cerca de 600 exfuncionarios de seguridad de Israel, entre ellos varios exjefes del Mossad y de la Agencia de Seguridad Interior, pidieron el lunes al presidente estadounidense Donald Trump que presione a Netanyahu para poner fin a la guerra y traer de vuelta a los rehenes. La comunidad internacional también presiona a Israel, que solo autoriza la entrada de cantidades de ayuda consideradas insuficientes por la ONU para que abra las compuertas humanitarias en Gaza. Sobre el terreno, el ejército israelí continúa con sus bombardeos y operaciones terrestres. Según la defensa civil local, 19 palestinos murieron el lunes, 9 de los cuales habían acudido a buscar ayuda alimentaria en el centro de Gaza. 5 años después de la gigantesca explosión en el puerto de Beirut del 4 de agosto de 2020, la investigación aún no ha concluido. Nadie ha sido responsabilizado por la deflagración que devastó zonas de la capital libanesa, matando a más de 220 personas e hiriendo a más de 6.500. Durante la jornada de duelo nacional, cientos de personas reclamaron justicia en el puerto, donde los silos de trigo destruidos siguen en pie en medio de las grúas y contenedores. Este dolor está en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia e incluso en nuestro inconsciente. Sufrimos y sabemos que estamos esperando que la justicia siga su curso. Tal vez podamos encontrar un poco de consuelo. El lunes, el presidente de Líbano, Youssef Aoun, aseguró que el Estado libanés está comprometido con revelar toda la verdad, sin importar los obstáculos o los altos cargos implicados, en un país donde la cultura de la impunidad está profundamente arraigada. En 2020, el primer juez encargado de la investigación tuvo que abandonar el caso tras haber imputado al ex primer ministro Hassan Diab y a 3 exministros. Tras más de 2 años de estancamiento, un juez independiente reanudó sus investigaciones y a principios de este año inició procedimientos contra otras 10 personas. Una vez finalizado el expediente, será remitido a la Fiscalía para su valoración antes de eventuales imputaciones.
Hay que acelerar porque han pasado 5 años y aún no sabemos qué pasó. Los responsables escapan de la justicia, se esconden tras la impunidad. Hay protecciones, pero se necesita legislar más para superar esto. Los familiares de las víctimas y numerosas ONGs internacionales han pedido la creación de una comisión de investigación internacional, una propuesta rechazada por Líbano. El ministro de Cultura, Ghassan Salameh, anunció el domingo que los silos de grano parcialmente derrumbados del puerto serán incluidos en una lista de edificios históricos. Las familias de las víctimas piden que sean preservados como memorial de la catástrofe. Israel debe derrotar totalmente a Hamás en la Franja de Gaza para obtener la liberación de los rehenes. Eso aseguró el martes su primer ministro Benjamín Netanyahu durante una visita a una base militar. Es necesario derrotar totalmente al enemigo en Gaza, liberar a todos nuestros rehenes y asegurarse de que Gaza ya no constituya una amenaza para Israel. Netanyahu hizo estas declaraciones antes de una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a la cuestión de los rehenes israelíes en el territorio palestino, reclamada por Israel, que quiere que ese expediente esté en el centro de la agenda mundial. Según la prensa local, que citó a funcionarios que pidieron el anonimato, Netanyahu quiere que el ejército israelí conquiste toda la Franja de Gaza. La emisora pública Kan informó que varios miembros del gabinete confirmaron que el primer ministro decidió extender el combate a las zonas donde podrían estar retenidos los rehenes. Estas son las impactantes imágenes del gran y violento aluvión que arrasó con varias casas en el distrito indio de Uttarkashi, al norte de la India, ocasionado por lluvias torrenciales en la región. Las autoridades locales han desplegado diversos equipos de rescate para buscar a las decenas de desaparecidos que quedaron atrapados bajo la tierra desplazada. El primer ministro Narendra Modi y el ministro del Interior de la Unión Amit Shah informaron que conversaron con el ministro principal de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, y le aseguraron el apoyo del centro en las operaciones de rescate. Añadió que se han desplegado equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres y la Patrulla Fronteriza Indo-Tibetana para las operaciones de rescate. Un equipo de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres también se encuentra en el lugar. El Departamento Meteorológico de India emitió una alerta roja para la zona y registró lluvias extremadamente intensas de más de 20 centímetros en algunas partes del estado de Uttarakhand. Según los primeros informes, alrededor de 40 y 50 casas han sido arrasadas y el número de desaparecidos asciende a 50. Más de 82.000 personas fueron evacuadas hasta la noche de lunes por estar en peligro por las fuertes precipitaciones. Uttarakhand, una región montañosa y ecológicamente frágil, ha sido golpeado por lluvias continuas durante la actual temporada del monzón, que han provocado numerosos deslizamientos de tierra e inundaciones en las últimas semanas. Una explosión de nube es un fenómeno meteorológico extremo y muy localizado en el que se produce una precipitación de intensidad extraordinaria en un periodo de tiempo muy corto. Como advirtieron las autoridades, este diluvio repentino es especialmente peligroso en zonas montañosas como el Himalaya, ya que el enorme volumen de agua no puede ser absorbido por el terreno, provocando riadas súbitas, inundaciones y deslizamientos de tierra de gran poder destructivo. Una nueva polémica territorial ha sido desatada tras una publicación del presidente de Colombia, Gustavo Petro. El jefe de Estado ha asegurado que el Perú ha copado su territorio en la región del río Amazonas. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, Petro anunció que la conmemoración del 7 de agosto, fecha en la que se recuerda la batalla de Boyacá y la independencia de Colombia, se realizará este año en la ciudad de Leticia. Según explicó, las recientes acciones del gobierno peruano vulneran el protocolo del Río de Janeiro, tratado firmado en 1934 entre ambos países para poner fin a disputas territoriales y definir los límites fronterizos en esa zona del continente.
El líder colombiano asegura que el gobierno del Perú habría aprobado una ley mediante el cual se apropia de una serie de islas ubicadas al norte de la línea más profunda del río Amazonas, punto que de acuerdo con el tratado mencionado define el límite internacional entre Colombia y Perú en esa región. Además, aseguró que el Estado peruano ha dispuesto que la capital de un municipio se establezca en una zona que bajo los términos del acuerdo bilateral debería estar bajo soberanía colombiana. Como se recuerda, la polémica inició en 2024, cuando el entonces director de Soberanía Territorial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia, Diego Cadena, señaló que la isla Santa Rosa, ubicada en la frontera amazónica, no pertenecería al Perú y estaría ocupada irregularmente. El gobierno peruano protestó ante esta situación y reafirmó los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla Santa Rosa. Colombia ha asegurado que han aparecido islas al norte de la actual línea más profunda del río Amazonas, que fueron apropiadas por Perú, aun cuando el Tratado del Río de Janeiro indica que éstas deben pertenecer a Colombia. Según explicó, esa decisión unilateral podría hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico al quitarle su vida comercial. Petro indicó que ante este escenario, la respuesta del Ejecutivo colombiano se centrará inicialmente en el uso de canales diplomáticos. La intención, afirmó, es proteger la soberanía nacional mediante mecanismos institucionales de diálogo y sin recurrir de forma inmediata a otras vías. Cabe precisar que inicialmente el traslado de la sede de las celebraciones de la independencia de Colombia presuntamente respondía a los bloqueos de mineros en ese departamento, razón por la cual se trasladaría a Bogotá, a la Escuela Militar de Cadetes General de José María Córdoba. La más reciente publicación de Petro cambió la narrativa de la protesta interna y la redirigió hacia una disputa territorial con el Perú. Porque en estas elecciones del 2025... Seguidores de Evo Morales impulsarán el voto nulo en las elecciones presidenciales de Bolivia del 17 de agosto. Ello es como protesta contra la exclusión del exmandatario en los comicios. La hija del expresidente boliviano, Eva Liz Morales, encabezó el lunes la inauguración de una oficina de campaña en el corazón de la ciudad de La Paz, junto a decenas de militantes para promover que los ciudadanos invaliden sus votos en las urnas, ya que no podrán votar por su líder. Hemos sido inhabilitados ilegalmente, ilegítimamente, nos han quitado el derecho a decidir, el derecho a votar y el derecho a tener a nuestro candidato en la papeleta de estas elecciones. Por lo tanto, compañeros, nuestro voto tiene que ser nulo. ¡Nulo! Evo Morales, líder cocalero que gobernó el país en 3 ocasiones entre 2006 y 2019, quedó impedido de participar por un fallo constitucional que prohíbe más de una reelección presidencial. La hija de Evo Morales explicó que su padre apoya esta iniciativa, que es de los movimientos sociales. El expresidente se encuentra refugiado en la región cocalera de Chapare. Sobre él pesa una orden judicial de captura por un caso de trata de una menor, que él niega. Pero cuando tú tienes a un candidato inhabilitado que no puedes ganar en las urnas sino a través de la inhabilitación, pero además de eso sumarle que más del 50% de la población boliviana no tiene el derecho a elegir a su candidato, ¿no? Eso es lo que muestra este voto. El voto nulo o blanco no incide en el conteo oficial de votos para la presidencia ni en la distribución de escaños parlamentarios. Su registro es con fines estadísticos, pues solo se contabilizan los votos válidos en los resultados finales. Los termómetros volvieron a marcar temperaturas sin precedentes el martes en Japón. El archipiélago registró 2 récords de calor en un solo día, hasta los 41.8 grados Celsius, según informó la agencia meteorológica. Me gusta mucho la ciudad, es muy agradable, pero con el calor no, es muy desagradable. Pero está bien, tengo que acostumbrarme.
Pensé que viniendo de África no sería tan malo, pero este calor es algo completamente diferente, es totalmente distinto. Creo que es más húmedo y no corre aire para mantenerse fresco, así que es un poco diferente, es brutal. El verano japonés de 2024 fue el más caluroso en los registros, equiparando el nivel de 2023, seguido por el otoño más cálido desde que se empezaron a recopilar datos hace 126 años. Y en 2025, julio ya fue el más caluroso registrado según las autoridades. Siento que la estación cálida empezó antes de lo habitual, pero como el año pasado hizo mucho calor y el anterior también, siento que me he ido acostumbrando, o al menos a soportarlo. Se espera que las temperaturas sigan subiendo en las próximas semanas. En los últimos días, los termómetros también han marcado récords en Corea del Sur, Vietnam y varios países de Europa. Las autoridades mexicanas informaron el lunes que los restos humanos que hallaron en el estado de Guanajuato corresponden a 32 cadáveres. La semana pasada se informó del hallazgo de restos humanos en una casa abandonada en el municipio de Irapuato, en el marco de una investigación de personas desaparecidas. Según medios locales, los agentes encontraron los restos dentro de bolsas de plástico. Familiares de desaparecidos pertenecientes al colectivo Hasta Encontrarte acudieron el lunes al lugar del hallazgo, con la esperanza de tener noticias sobre sus seres queridos o de localizar nuevos puntos donde buscar restos. Que pues uno tiene la esperanza de encontrar a su familiar, ya son muchos años y sin saber nada, y cuando se hallan estas cosas quisiéramos estar presentes. Guanajuato es un importante enclave industrial, con plantas de ensamblaje de automotrices internacionales y numerosos atractivos turísticos, pero registra unos 3.600 desaparecidos, de los más de 120.000 que se contabilizan en México, en su mayoría desde 2006. Además, en 2024 fue el estado mexicano con mayor número de homicidios, con 3.151, poco más del 10% de los registrados en todo el país, según cifras oficiales. Gran parte de los hechos violentos en Guanajuato se relacionan con el conflicto entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo Santa Rosa de Lima, vinculado al robo y tráfico de combustibles. Un tribunal de Bogotá negó el lunes un pedido del expresidente colombiano Álvaro Uribe para recuperar su libertad, mientras apela la histórica sentencia de 12 años de prisión domiciliaria por cargos de soborno y fraude procesal. Desde el viernes, cuando dictaron su sentencia, cumple prisión domiciliaria en su casa en el municipio de Río Negro, a unos 30 kilómetros de Medellín. La jueza dispuso su arresto por considerar que existe riesgo de fuga. Sin embargo, sus abogados defienden que esto no tiene sustento y pidieron el lunes a la Corte Suprema el restablecimiento inmediato de la libertad del expresidente. Uribe, máxima figura de la derecha colombiana, fue condenado la semana pasada en un tribunal de primera instancia por intentar sobornar a paramilitares para que lo desvincularan de estos violentos escuadrones antiguerrillas. Uribe tiene hasta el 13 de agosto para presentar por escrito los argumentos de su apelación. Luego el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá de segunda instancia, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esta fecha, el proceso será archivado. Esta condena abre la puerta a otras investigaciones contra Uribe que lo vinculan con los paramilitares y sus graves violaciones a los derechos humanos en los peores años del conflicto armado.